Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Continuamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 17 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Dificultad en Tesalónica. Pablo y Sila atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Basándose en la Escritura, la interpretaba y le mostraba que el Mesías debía padecer y resucitar entre los muertos. Y le decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo le anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Sila. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad, hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Sila para llevarlo ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlo allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí, y Jasón lo ha hospedado en su casa. Todo ello objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que lo oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlo en libertad. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Sila a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban la Escritura para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastante hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbio. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Sila de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contacto en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios.
hablando también con los que diariamente se encontraban en la plaza de la ciudad. Algunos filósofos epicureos y estoicos establecieron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Los tomaron, lo llevaron con ellos a la sala de Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseña? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuenta, y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio de Areópago y le dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuario fabricado por los humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da toda la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra, y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismo a Dios. Aunque fueran a tientas, tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, ¿no debemos pensar en la divinidad? Se parezca a la creación del arte y de la fantasía humana, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, uno empezaron a burlarse de Pablo y otro le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto.
Allí se encontró con un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues era del mismo oficio y se dedicaba a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar a Macedonia, Sila y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insulto, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito, justo de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tenga miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí en año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, ¿sería correcto que yo lo escuchara? Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y lo echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corintio todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Habían hecho un voto y solamente en el puerto de Cencrea se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Éfeso y allí dejó que ellos se fueran.
Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Les rogaban que se quedara en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió de ellos con estas palabras: si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Éfeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. Permaneció allí por algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otras, las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Le había enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquilas y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibiera. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a lo que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebastía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: sí, ni siquiera hemos oído decir que se recibía el Espíritu Santo. Pablo le replicó entonces: ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo le explicó: si bien Juan bautizaba con mira a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses le habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos. Tomaba aparte a sus discípulos y diariamente le enseñaba en la escuela de un tal Tirano desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigio extraordinario por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponía a los enfermos pañuelos o ropa que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos
ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que le tenían espíritu malo, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo le contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el nombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos. Los sujetó a ambos y lo maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudo y malherido. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con su libro y lo quemaron adelante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Después de todo esto acontecimiento, Pablo tomó su decisión en el espíritu ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y le dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja la mayor ganancia. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el fervor de los oyentes y empezaron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, 2 macedonios compañeros de viajes de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron.
Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otro otra, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban allí. En cierto momento algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban adelante. Querían justificarlo ante el pueblo y pidió silencio con las manos. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar y durante casi 2 horas solo se oyó este grito: grande es la Artemisa de los Efesios. Al final, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ciudadano de Éfeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y su artífice tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados que presenten allí sus acusaciones, y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a sus discípulos para anunciarle. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones en las que multiplicó sus predicaciones para confrontar a los discípulos, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco, pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar por Macedonia. Al marcharse de Asia, se fueron también con el Soprano, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, Tiquito y Prófimo de Asia. Todo esto se fueron por delante y no esperaron en Troades. Nosotros no embarcamos en Filipo, apenas terminaron la fiesta de los panes Asimos. 5 días después nos reunimos con ellos en Troades, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastante lámpara encendida en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no termina de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el 3er piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está
en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió, luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todo un gran consuelo. Nosotros tomamos el barco para Aso, debíamos llegar antes que Pablo, recogerlo allí, pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente no encontró en Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samó y un día después a Mileto con una escala en Trogilón. Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso ni demorarse más en Asia, pues de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Cuando ya estuvieron a su lado, le dijo: ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes. Desde el primer día que llegué a Asia, he servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y la prueba que me causaron la trampa de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Le prediqué y le enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a los griegos a la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero ya no me preocupo por mi vida con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy le quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzo para anunciarle plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo le ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrina falsa e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora lo encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficaz para edificar su persona y entregarle la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestido. Miren mis manos, con ella he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Con este ejemplo le he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar
a los débiles. Recuerden la palabra del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaron abrazados a su cuello. Todos estaban muy afligidos porque le había dicho que no le volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Hermanos, ayer, hoy y siempre la palabra de Dios nos edifica, nos educa, nos alimenta, nos da la gracia cuando la leemos, la escudriñamos y cuando meditamos en su palabra. Estamos estudiando el Nuevo Testamento, estamos estudiando la historia que pasó después de la resurrección del Señor Jesucristo, la vida de los apóstoles. Vamos a ver cómo se desarrolla el conocimiento a todo tipo de personas del Evangelio. Estamos llamados a estudiar, escudriñar, a meditar, a rumiar y a conocer la palabra de Dios, porque ella es la gracia que Dios nos trae a la vida de cada uno de nosotros a través de leerla, de hacerla nuestra. Jesús, su Hijo, nos dio su resurrección como una muestra de que estaría con el Padre hasta el día que nosotros seamos la persona nueva, carguemos nuestra cruz, le sigamos a Él y con la ayuda del Espíritu Santo podamos alcanzar a una relación personal con el Padre.